Regresamos en vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo en este primer episodio del año 2021. Les reitero mi felicitación de Año Nuevo. Y bueno, Año Nuevo, nuevas leyes están por llegar en el Congreso de la Unión, particularmente en materia laboral, algo que se ha escuchado desde ya el año pasado. Para hablar de este tema, mi buen amigo Osiel Guerrero de Anda. Osiel, bienvenido en vivo con Chema. Gracias, Chema, ¿cómo estás? Buena tarde. Bueno, sí, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarme. Abogado laboralista, compañero abogado, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Chema, muchas gracias. Feliz año, que sea mucho mejor que el anterior. Sin duda, y que vengan muchos éxitos en este 2021. Gracias por la invitación. Igualmente, gracias por aceptar la invitación y a platicar lo interesante, ¿no? Últimamente se ha escuchado mucho del tema de que el gobierno federal quiere acabar con el outsourcing. Pero antes que eso, hay un preámbulo que lleva la reforma laboral, que viene también el tema de la reforma al home office, el tema también, por ejemplo, de acabar con las juntas de conciliación y arbitraje y hacer los tribunales laborales. Platícame. Sí, Chema, la verdad es que el 2020 fue un año muy dinámico para la materia laboral. Siempre en México la materia laboral ha sido muy estática. Tenemos una ley que nos rige desde hace 50 años. La Ley Federal del Trabajo es de 1970, lo cual pues es muchas veces ya muy complicado cuando lees un texto de hace 50 años, aplicarlo al mundo laboral que hoy en día vivimos. Es muy difícil porque vivimos en una realidad muy distinta a la que teníamos hace 50 años. Y bueno, pues esto implicó que el 2020 fuera un año de muchos cambios en materia laboral, algunos ya programados, otros de manera espontánea se fueron dando por la pandemia. Y bueno, el primero de ellos se inició con la implementación de la reforma en materia de justicia laboral, la más importante que se haya hecho en los tiempos de la historia reciente en México, porque se dio paso a la creación de los tribunales laborales. 8 estados ya en el país iniciaron funciones el pasado mes de noviembre del año 2020, sus tribunales laborales, y con esto dieron cierre a las juntas de conciliación y arbitraje. Y se crearon nuevas instancias como son los centros de conciliación y bueno, al fin de cuentas quiero decirte que lo que esta reforma busca es que los procesos laborales sean mucho más ágiles, no sean tan lentos como llegaron a ser en los últimos años y que los trabajadores y los patrones puedan llegar a dirimir sus controversias de manera conciliatoria principalmente y en segundo término a través de los tribunales laborales y que puedan llegar a acordar en tiempos mucho más ágiles de los que actualmente se tienen con la actual ley todavía vigente. Esto quiere decir que se acaban los laudos y comienza a haber sentencias en materia laboral. Exactamente, se acaban los laudos, se acaban las juntas de conciliación, creamos ahora los tribunales laborales y bueno, decirte que Aguascalientes es de los estados que está dentro de la segunda etapa de la implementación. Aguascalientes será en este año 2021 cuando veremos ya la creación de nuevo un centro de conciliación laboral donde todos aquellos trabajadores que quieran dirimir controversias con su patrón tendrán que acudir a este centro de conciliación. Como primera instancia. Como primera instancia, totalmente separada del Tribunal Laboral, será una instancia que estará al mando del Poder Ejecutivo y solo aquellos casos que no logren conciliarse en este centro de conciliación, entonces sí podrán pasar al Tribunal Laboral del Poder Judicial. Lo interesante y la apuesta de la reforma es que la gran mayoría de los asuntos se resuelvan en este centro de conciliación. Entonces, pues a finales de este año 2021 veremos ya la creación de estas nuevas instancias aquí en el estado de Aguascalientes y que ojalá nos ayuden a tener una justicia laboral mucho más ágil. Pero además la reforma laboral trae otros componentes interesantísimos, que es el de la negociación colectiva. Fíjate que tú sabes muy bien, los socios más importantes comerciales de nuestro país son Estados Unidos y Canadá, y resulta que cuando nos pusimos a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el ahora TEMEC, Estados Unidos y Canadá le dijeron a México, oye, tú estás haciendo prácticas de dumping laboral. ¿Por qué? Pues porque mira, todas las empresas del mundo que quieren venir a invertir a América del Norte se van a México, pero se van a México porque tú les pagas muy poco a tus trabajadores y gran causa de que tú tengas los salarios tan bajos es que no tienes una negociación colectiva real. Tus sindicatos son de papel, tus contratos colectivos son de protección y entonces necesitas tener una negociación activa entre tus trabajadores y tus patrones para que los salarios se recuperen y entonces de esta manera podamos seguir siendo socios comerciales. Entonces esta es una reforma que también entró, ya empieza a verse durante este 2020,
todos los sindicatos tienen que legitimar sus contratos colectivos de trabajo, es decir, decirles a los trabajadores, miren, aquí tenemos un contrato colectivo, conózcanlo y díganme si están de acuerdo, porque en la realidad es que muchas veces los trabajadores ni siquiera conocen que existe un contrato colectivo, ni siquiera saben que existe un sindicato dentro del centro de trabajo. Entonces, todo es parte de lo que está cambiando en materia laboral y que en este 2020 se está empezando a desarrollar para que durante este próximo 2021 y los siguientes más años veamos cómo va caminando. Otro tema, como bien decías, es el del home office. Desde luego, lo que te platicaba, pues una ley de hace 50 años no consideraba una forma de trabajo desde casa, el teletrabajo, definitivamente no lo consideraba. Los supersónicos ya lo habían inventado. Pero... Sí, exacto, tal vez ya estábamos por ahí en esas fechas. Y bueno, pues la necesidad de la pandemia nos llevó a regular de manera express este tema, si bien ya venía una iniciativa que había aprobado el Senado de la República, estaba parada esta iniciativa en la Cámara de Diputados y fue ahora apenas el pasado mes de noviembre, de diciembre, a finales del año pasado, 2020, cuando se regula y se establece finalmente cuáles son ciertos requisitos que todas las empresas y los trabajadores que presten home office deben acordar. Entre ellos, el de los que ha hecho más ruido, pues es el que el patrón está obligado a pagar cierta cantidad del uso de la energía que consuma el trabajador por el desarrollo de sus actividades, el uso del internet, etcétera, ¿no? Todas estas herramientas que finalmente llevan a que el trabajador pueda prestar el servicio. Sin embargo, hay que decirlo, la iniciativa fue aprobada ya en las dos cámaras y no ha sido publicada. Entonces entrará en vigor seguramente, probablemente en estos primeros días del año o se está únicamente en espera de que se publique. Y finalmente el tema del outsourcing. Como lo decías, el presidente de la República vino anunciando desde mediados del año pasado que se venía una gran reforma en materia de outsourcing que quería eliminar por completo porque él decía que esta era una figura que alentaba la corrupción y que dañaba a la hacienda pública del país. Y bueno, los números que ha presentado la Presidencia de la República, la Secretaría del Trabajo, nos dicen que son aproximadamente 6,000 empresas fraudulentas las que trabajan a través de estos esquemas de outsourcing y ahorita vamos a entrarle a qué es el outsourcing para entender un poco más. Pero hablan de 6,000 empresas involucrados a 4 millones de trabajadores mexicanos y hablan de 21,000 millones de pesos que dejan entrar a la hacienda pública por la evasión que realizan estas empresas de outsourcing. El outsourcing no es más que una subcontratación en donde una empresa le pide apoyo a otra empresa para que realice la contratación de ciertos trabajadores y le brinde un determinado servicio. Eso es a grandes rasgos el outsourcing. Lo que pasó en México fue que se abusó de esta figura. ¿Qué es lo que en realidad estaba pasando? Las empresas que hacían la contratación de los trabajadores, resulta que no los daban de alta en el Seguro Social, los daban de alta con salarios inferiores o los daban de alta ciertos días y luego los daban de baja. Entonces había ahí ciertas medidas. Los desfases. Sí, que estaban afectando al patrimonio del Estado, desde luego al Seguro Social, pero a los trabajadores también principalmente. Por sus derechos laborales. Exactamente. Y bueno, pues el tema del reparto de utilidades, que si esta empresa, que es la que recibía el servicio, generaba utilidades, no le entregaba utilidades a los trabajadores de la empresa que presta el servicio. Entonces… Un abuso completamente. Un abuso. Sin embargo, también existe el outsourcing. O sea, se le ha empezado a distinguir como el outsourcing bueno y el outsourcing malo. ¿Y el bueno cuál sería? El outsourcing es que hay empresas que en realidad sí requieren cierta especialización en su trabajo y ponemos un ejemplo, una empresa que se dedica en Aguascalientes, por ejemplo, que tenemos tan importante la industria automotriz. La industria automotriz, supongamos, es una empresa que se encarga de armar los vehículos aquí en Aguascalientes. Entonces, ¿cuál es su área de especialización de esa empresa? Armar vehículos, ¿no? Armar vehículos a través de las autopartes que le provean ciertas otras empresas. Sin embargo, ¿cuál no es su expertise? Pues puede ser, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, la limpieza, la seguridad, el transporte de sus trabajadores, el comedor, porque en realidad su negocio principal es armar un auto, pero se tienen que limpiar las oficinas, tiene que haber guardias de seguridad, y hay un comedor industrial y también a los trabajadores hay que llevarlos y traerlos al centro de trabajo y eso. Exacto, estos temas, el de tecnologías de información, etcétera. Y entonces para ello
las empresas dicen, oye, yo necesito contratar a alguien que me brinde ese servicio especializado, el que sepa, quien va a hacer la limpieza de toda la línea de producción. Y me da igual si mandas un día a Juan, otro día a Lupita, otro día a Pedro. Lo que me interesa a mí es que me brindes este servicio. Yo te voy a pagar por este servicio, pero en cambio tú tienes que pagarles a tus trabajadores las prestaciones correctas, darlos de alta en el Seguro Social, y es una responsabilidad solidaria, es decir, las dos empresas son responsables de los derechos de los trabajadores. Correcto. Entonces, hacia allá vamos. La iniciativa que presentó el presidente de la República el 12 de noviembre, hacia allá va. Sin embargo, hubo todavía muchas dudas porque parece que no se consensó de manera adecuada con las empresas. Digo, porque en el Senado ahora pasa el dictamen en la Cámara de Diputados. No, lo que en realidad pasó es que se presentó la iniciativa, las cámaras empresariales hicieron mucha presión, el presidente de la República lo recibió, aceptó que se pospusiera la discusión y se acordó que va a ser hasta febrero en donde se va a retomar la discusión. Se espera que a su vez se trate el tema de las utilidades, el reparto de utilidades, que es una figura también que prácticamente en el mundo está en desuso. Hay otras figuras mucho más avanzadas para premiar a los trabajadores por la productividad que la que tenemos en México, que es una distribución igualitaria para todos los trabajadores, ¿no? 10% de las utilidades se reparten de manera pareja. Y esto es lo que las empresas están pidiéndole y los propios sindicatos, trabajadores, diciendo con el gobierno, discutamos nuevamente esta iniciativa porque no está consensada todavía y en febrero retomamos la discusión y vemos hacia dónde vamos. Entonces se espera que sea a mediados de este año cuando a lo mejor ya tengamos ahora sí una nueva ley, la Ley Federal del Trabajo reformada ya con esta parte del outsourcing, en donde desde luego la tendencia sí es que se acabe este outsourcing malo, que es el que no le paga los derechos a los trabajadores. Y que no le está cubre sus pagando prestaciones. Hacienda. Y que además se usa para temas de evasiones fiscales y que existen muchísimos despachos de contadores y de abogados que se dedican a eso, a maquillar nóminas, y simplemente pues eso es un delito y eso se tiene que sancionar y se tiene que acabar. Oye, mientras vemos esto y es el avance, ¿qué te parece si cuando se vuelva a tocar el tema, al menos desde el Senado de la República, regresas aquí en Vivo con Chema y seguimos platicando de este tan interesante tema que al final del día todos los que trabajamos pues nos interesa la Ley Federal del Trabajo porque son nuestros derechos como empleados. Así es, Chema, me dará mucho gusto venir a platicar a quienes nos apasiona el mundo del trabajo, ver todos estos cambios que se están dando en los últimos meses en nuestro país. Es siempre un gusto poder compartir las novedades que hay y discutirlas, porque de eso se trata. Como bien dices, es un tema que a todos nos pega de cierta o de otra manera. Amigos, sí, muchísimas gracias por acompañarnos y de nueva cuenta, muy feliz año nuevo. Muchas gracias y todo lo mejor en este 2021. Muchísimas gracias. Vamos a un breve corte comercial. Al regresar, el doctor Santiago Ramírez Díaz Torre a platicar de la vacuna de la COVID-19. Volvemos en Vivo con Chema. Vega, Guerrero y Asociados. The Culture of Excellence.